Voy a hablarles de lo que el mundo le debe a Salamanca, un tema bastante poco conocido, aunque cuando empiece a enumerar algunas de las cuestiones, ustedes van a decir, yo ya lo sabía, pero cuando se miran todas juntas, el panorama cambia. La imagen de España, como ha dicho Angelita muy bien, está llena de tópicos, muchos más tópicos que la historia de otros lugares. La historia de España fue escrita fundamentalmente a partir del siglo XIX por hispanistas ingleses, alemanes y franceses. Por ejemplo, en Francia, en el siglo XIX, se publicaron 800 obras sobre la historia de España, cosa que no ocurrió en la propia España. Y según esta tradición historiográfica muy afianzada, que hoy es la base de la historiografía en el mundo, los españoles hemos sido rudos, bárbaros, austeros, religiosos, arrogantes, incultos, mezcla degenerada de moros y judíos, colonizadores y asesinos de indias. Tópicos que nosotros mismos como españoles hemos afianzado, nos lo hemos creído. Y estos tópicos evolucionaron en la medida en que a lo largo de la historia, cada vez que surgía una nueva línea historiográfica de antropología o el romanticismo, pues muchos de estos defectos fueron derivando en virtudes o supuestas edulcoraciones de los adjetivos que antes se utilizaban. De monstruos violentos, pues éramos héroes, de fanáticos éramos espirituales, de cerrados a la ciencia es que tenemos una gran cultura popular. Abundando en ese tema, yo publiqué en abril, en 2022, un pequeño artículo que se titula Lo que el mundo le debe a Salamanca, en el que pretendo presentar, como lo hago ahora, una especie de alegato contra la leyenda negra, pero por favor, sin caer en la leyenda rosa, porque ni nosotros ni nadie es responsable de lo que ocurrió en el pasado. Pero, evidentemente, en la historia han ocurrido atrocidades, pero también han ocurrido otras cosas que se han silenciado, en mi opinión. Por tanto, voy a hablar de muchas cosas que ustedes conocen, todos las conocen, pero seguramente no las recordaban o así es. El ejemplo que voy a tomar es solo hablando de Salamanca, solo de Salamanca en la época del Renacimiento, que Salamanca era una ciudad tan pequeña que tenía, en esos 100 años, tuvo entre 12.000 y 18.000 habitantes, es decir, muy poca población para ver qué tipo de ideas pudieron crearse como algo novedoso y que pudo tener un efecto positivo, según lo que yo ahora voy a interpretar, en la realidad. Estamos en la sala dedicada a Francisco de Vitoria y, sin lugar a dudas, todos ustedes conocen, es incuestionable, lo que es la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es el nombre que recibió un grupo, una comunidad científica que, derivada del pensamiento de Francisco de Vitoria, generó un importantísimo conjunto teórico en distintas materias del que hoy vivimos. Francisco de Vitoria, del que no tenemos imagen, desde el convento de San Esteban y la cátedra que ocupó en Salamanca en 1526, cátedra de prima de teología, va a promover a través de su propia palabra y de la palabra de los alumnos y alumnos de alumnos que continuaron esa trayectoria, como digo, un monumental conjunto teórico en teología, derecho y economía. ¿Y por qué un teólogo hablaba de derecho o de economía? Porque decía Francisco de Vitoria que el teólogo está obligado a tratar todos los temas, porque todo era obra de la creación. Pero como teólogos, en teología, fue lo que en principio más impactó o era su cometido más apropiado. En la teología, sin embargo, empezaron a analizar temas nuevos. Por ejemplo, la búsqueda de la verdad, no la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, la investigación sobre la verdad. La relación entre la gracia divina y el libre albedrío cuando, en la institución de Calvino de 1536, se negaba ese libre albedrío. Había una predestinación de todo ser humano y ellos defienden la libertad al nacer. El problema del mal, ¿por qué Dios ha permitido mal en el mundo? Y los criterios de conciencia para buscar el bien. No puedo extenderme ahora en estos nuevos descubrimientos que generarán larga trayectoria teológica.
Pero quizá lo que más representa la figura de Francisco de Vitoria, más en esta sala y ante los frescos de Sert de Ginebra, de las Naciones Unidas de Ginebra, es el desarrollo que se hizo por parte de la Escuela de Salamanca del derecho natural y el derecho de gentes, que van a derivar en el derecho internacional y los derechos humanos. Porque, analizando el problema de los indios, se trataba de evaluar si eran personas, en qué condiciones o no había que bautizarlas, qué había que hacer con ellos, si eran justos los títulos de propiedad que el Papa y el Rey se habían abrogado, cuando Francisco de Vitoria decía en la Relectio de Indis que aquellas personas tenían sus líderes y sus propietarios y que, por tanto, ni el Rey ni el Papa podía usurpar un derecho que era privado de aquellas personas. ¿Cuándo era una guerra justa? Para restablecer el derecho hollado, decía Francisco de Vitoria. Y algo fundamental para nuestra democracia actual. Él defendía que el pueblo era el receptor de la soberanía. Es decir, derechos humanos y derecho internacional, que después fueron recogidos con palabras textuales de Nebrija y miembros de la Escuela de Salamanca en las declaraciones de derechos humanos tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, de Francia y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la ONU de 1948. Pero algo que probablemente a nuestro vicerrector de Economía más le gustará es que este tipo de pensadores, analizando sobre la moral, es decir, ¿es pecado o no es pecado que yo preste dinero a alguien que está en necesidad, siendo los dos cristianos? Pues esta Escuela de Salamanca, con esta reflexión, va a pasar de lo que es moral económica, pecado o no pecado, a ciencia económica. Porque van a establecer nuevos factores económicos que antes nunca jamás se habían interpretado. El factor tiempo. Si yo presto un dinero, hay un tiempo en el que yo no lo puedo utilizar. Y el factor prima de riesgo, porque puede ser que nunca me lo devuelvan. Por tanto, no es usura el cobrar un interés. Es un derecho legítimo y hasta natural que lo haga. Y por eso, en esta reflexión, van a nacer las primeras leyes económicas, que como leyes siguen siendo válidas a día de hoy. La teoría cuantitativa del dinero en Martín de Azpilicueta, en lo que es el manual de confesores, porque era para ¿es pecado o no es pecado? Él decía que él notaba que cuanto más dinero había en un país, pues la situación de la inflación cambiaba. Es decir, que hay una relación entre el volumen de dinero y el nivel de los precios. También la cuestión de la paridad de las divisas, porque una divisa puede valer en un momento más u otro, o el cambio de divisa puede favorecer o empeorar esos cambios. Y la tercera ley, lo que era el valor subjetivo, porque no era lo mismo lo que valía este teléfono aquí que hay muchos teléfonos o en un lugar donde no haya ningún teléfono. Es el mismo bien, pero el valor relativo y subjetivo es distinto. Este tipo de pensadores se extendieron por todo el mundo y hubo oleadas de distintas generaciones que mantuvieron y ampliaron este tipo de conocimiento. Y, de hecho, hasta en la prensa habitual aparece la idea de que la economía nació en Salamanca. Otras cuestiones que nacieron en Salamanca y que nunca se han reconocido, en mi opinión, es, por ejemplo, las primeras formas literarias. Lo que son las primeras obras dramáticas conservadas se dieron en Salamanca, las de Juan de la Encina. El género de la celestina y sus tradiciones de literatura celestinesca. El género y subgénero de la novela picaresca. Porque hubo distintos pícaros, se generó no solo a través de Lazarillo de Tormes, sino todas las obras que continuaron con ese criterio. El criterio de los refranes se desmonta al proyectar, las diapositivas se desmontan, lo siento, se montan unas imágenes sobre otras. Fue en Salamanca cuando un profesor de griego de aquí de Salamanca, Hernán Núñez, el pinciano, hizo la primera recopilación de refranes que se dio en el mundo. Algo muy conocido son las 50 maneras distintas de establecer el juego del ajedrez, de jugadas del ajedrez que estableció un estudiante de medicina, Ramírez de Lucena, en una obra que publicó en 1497 en Salamanca. Pero quizá lo más conocido a este nivel es el nacimiento de la gramática, la primera gramática de la lengua castellana, que ahora mismo, como el quinto centenario de la muerte de Nebrija, está siendo muy rebatida. Evidentemente, no fue comprendida ni por la reina ni por nadie en un momento, cuando en ese momento la reina se planteaba ¿y para qué sirve una gramática de una lengua viva? Y entonces el amigo de Nebrija, el arzobispo Fernando de Talavera, pues le dijo a la reina, porque la lengua será la compañera de un imperio. Si usted quiere un imperio necesita un idioma, ¿no?
Esta lengua hoy es la segunda del mundo en el número de habitantes, casi 493 millones tras el chino mandarín, y en el número de publicaciones científicas tras publicaciones en inglés. Y ha tenido un crecimiento en Internet del 1.511% en los últimos 22 años, mientras que solo ha tenido el 743% de crecimiento el inglés. Pero lo que es más desconocido son la cantidad de nuevas cosas que hizo Nebrija en otras obras en Salamanca. Fue el primero que reclamó derechos de propiedad de las obras y cobrar un derecho de autor. Pero además él era el que preparaba los textos, los imprimía, estaba pendiente del impresor de dónde poner las letras, las cajas de escritura y luego de venderlo. Él abrió tienda en Salamanca y en la calle Libreros, en cuanto salimos enfrente, él abrió ahí en una casa que tenía alquilada al Cabildo, abrió una tienda de libros. Es decir, que este hombre, además, se convirtió en un modelo de intelectual nuevo, un modelo que es el antecedente de lo que hoy tenemos en las universidades, un parque científico. Pero algunas de las cosas que yo creo que son más importantes creadas en Salamanca y en esta universidad es la creación de ciertos conceptos de la ciencia moderna, algunos muy conocidos. Por ejemplo, el hecho de que la caída de los cuerpos en movimiento como un movimiento uniformemente acelerado, que se ha atribuido a la fórmula de Galileo, pues en realidad la formuló Domingo de Soto en un comentario a los libros de física del año 1545, en los que decía claramente lo que era la descripción de la caída libre de los cuerpos como un movimiento uniformemente acelerado, es disforme, decía él, uniformemente disforme, palabras del siglo XVI, respecto al tiempo, la resistencia interna y que la velocidad era independiente de la masa del cuerpo y proporcional a la velocidad media. Es decir, que no solo hizo un gran avance en cinemática, sino también en lo que hoy se considera dinámica. También encontramos en algún otro universitario salmantino, por ejemplo, el ciego Francisco de Salinas, una obra que va a revolucionar la música desde entonces hasta el día de hoy. La obra de música Libri Septem, 7 libros de música, establece novedades importantísimas para la teoría musical que han sido explicadas muy bien por Amaya García Pérez, la justa entonación, los distintos temperamentos, porque él se daba cuenta de que la música era pura matemática y aplicó lo que es la matemática con sus subdivisiones al estudio de la música. Y en este sentido se puede decir que es un libro clave para la evolución musical, incluso para el nacimiento del folclore como parte del patrimonio musical actual. Pero es que hay cosas que no se le han reconocido y que a mí me parece que vale la pena. Por ejemplo, hay un triángulo de Pascal que es el triángulo para n igual a 10, la representación de los coeficientes binomiales ordenados en forma triangular, que se llama así, triángulo de Pascal, en honor a quien supuestamente lo describió, y que es una distribución simétrica de valores alrededor de un eje que no la inventó Salinas. De hecho, no la inventó Pascal, la inventó por lo menos Salinas. Salinas la tiene antes. Aquí tienen ustedes lo que es el triángulo de Salinas, 77 años antes de que lo publicara Pascal. Lo mismo pasa en otro tipo de materias científicas, por ejemplo en matemáticas. El primer libro de matemáticas completo que se edita en España es en Salamanca por el gran sabio Pedro Ciruelo, que hablaba 7 idiomas y era una enciclopedia absoluta del saber, y que dentro de ese libro habla de cosas que eran bastante nuevas, por ejemplo la teoría de la refracción astronómica. Y es que cuando estamos mirando el horizonte a veces no estamos viendo el sol sino su reflejo, lo que es la refracción. O, por ejemplo, un portugués que estudiaba aquí, en Salamanca, y que en un libro de álgebra y aritmética pues va a ser, a juicio de Esteban o de Cardano, dos grandísimos matemáticos, el predecesor de la teoría de las ecuaciones, inventando, entre otras cosas, un sistema de medida llamado el nonio, que mide longitudes y que, aplicado una regla graduada, facilita la lectura de fracciones de una escala principal. Y también descubrió lo que era el problema del crepúsculo mínimo que se atribuye varios siglos después a Bernoulli, es decir, el tiempo que tarda el Sol en bajar en una latitud dada. Y son cosas que no se habían reconocido. O, por ejemplo, lo que son las líneas laxodrómicas, es decir, en este tratado de navegación aparece la idea de que él demuestra que un barco que lleva siempre el mismo rumbo, sin cambiar de rumbo, no atraviesa la Tierra de forma paralela, sino que se dirige al polo. Es decir,
que este hombre va a provocar con sus conocimientos el afianzamiento de lo que es la ciencia marítima posterior. Otro matemático, Juan Pérez de Moya, que distinguió la cantidad continua de la cantidad discreta, es decir, de lo que va a tener después el álgebra como base. O otro estudiante de medicina que, como hijo de persona que trabajaba de manera manual, cuestiones de piedra o de metal, pues va a publicar varias obras en las que el procedimiento del ensayo de los metales, las equivalencias de las medidas, incluso de las monedas, o después va a hacer un montón de custodias de las catedrales más importantes. Las más importantes catedrales que tienen custodia están hechas por Juan de Arfe Villafañe, como la de Toledo. También aquí se hicieron grandes avances sobre la producción y la medida del espacio. Era un tema político de importancia capital, no solo científico, en la época de los descubrimientos geográficos, sobre todo cuando la Biblia enseña que el cielo se había extendido sobre la tierra plana, es decir, la Biblia defiende que la tierra es una moneda, más o menos, forma de moneda. Entonces, ¿cómo llegar a Oriente a través de Occidente? Esto no hay manera de hacerlo. Y aquí se dan cuenta de que el estudio de todo lo que tiene que ver con la Tierra, la física, en aquel momento era lo que tenía que ver con la Tierra, eran elementos fundamentales para desarrollar. Y por eso había un enorme cuidado en la confección de mapas que solían ser secreto de Estado en sus mayores especificaciones, porque realmente permitían un conocimiento superior al que tenía el resto de la población. Pero mientras que cuando se hacen los primeros mapas de Ptolomeo, que por cierto conservamos los datos de Ptolomeo del siglo II, pero ningún mapa, se elaboraron, se pintaron con esos datos del siglo II en el siglo XV por Jacobo Tangelo, pues se conservan varios manuscritos en los que se describe lo que es el orbe de una forma un poco imprecisa, a pesar de que Ptolomeo nos proporcionó una tabla de latitudes y de longitudes valiosísima para lo que fue después la ciencia geográfica, incluso hasta el día de hoy. Pero, por ejemplo, en este mapa, que es el que se ha reproducido en distintas versiones de Jacobo d'Angelo y posterior por todo el mundo, aparece esta imagen de la figura de la península ibérica. Sin embargo, solo en el ejemplar de Salamanca, el ejemplar de esta obra que se conserva en Salamanca, aparece esta otra imagen en 1456. Es decir, que si comparamos una u otra, observamos que en Salamanca había un conocimiento superior, había investigación que permitía unos descubrimientos geográficos mucho más ajustados a lo que hoy podemos considerar como la ciencia normal. La investigación se hizo en todas las vías. Por ejemplo, en este ámbito, Antonio de Nebrija, Pedro Margallo o Pérez de Oliva fueron personas que contribuyeron con sus obras a la revolución del conocimiento que se tenía en aquellas materias. Yo no puedo hablar ni de todos estos conocimientos ni de todas las materias en las que se revolucionaron cosas o, en mi opinión, se inventaron en Salamanca, pero dentro de estas que estoy eligiendo como las fundamentales, creo que hay que hablar de la fijación del pie, y que se hizo como una investigación, porque Nebrija decía en la Repetitio Sexta sobre las medidas que él había cogido una cuerda que ni se estiraba ni se encogía y que había medido cuánto medía un miliario a otro y cuánto medía todo lo que era el teatro de Mérida, y que había llegado a la conclusión cierta de lo que era su medida. Y de hecho lo pintó a mano en un libro impreso que se conserva aquí en la Universidad de Salamanca, uno de los primeros libros que se conservan en la Universidad de Salamanca. Por eso tenía tanta importancia que Colón viniera a Salamanca. No podía ir a otro sitio porque yo hice un trabajo hace muchísimos años sobre los conocimientos de cosmografía en Castilla, y allí me parece que demostré que el volumen de información bibliográfica manuscrita e impresa que había en la Universidad de Salamanca no se parecía en nada ni de lejos a la que tenía, por ejemplo, incluso en la Casa de Contratación de Sevilla. Es decir, que aquí hubo, en ese momento de finales del siglo XV, una información privilegiada y, desde luego, superior a la que tenía incluso la propia monarquía en aquel momento. Por eso, los reyes preguntaban a Salamanca, pidieron consejo a Salamanca, y así se firmaron muchos tratados políticos. Por ejemplo, el Tratado de Tordesillas, en el que intervinieron dos profesores de Salamanca, Diego de Torres y
el nieto, el abuelo del comunero, pues participaron en el proceso de fijación de lo que era la línea de Tordesillas. 250 leguas al oeste de las islas del Cabo Verde se lanzaría una especie de línea imaginaria que dividiría en dos casquetes las posibilidades legales de expansión colonial de Portugal y Castilla. Pero ¿qué ocurría cuando se descubren las Molucas en 1524 y no se sabe a quién pertenecen? Es en el viaje de Magallanes Elcano, y era un tema crucial, porque si las Molucas pertenecían a Portugal, la raya pues, de aquí de Brasil tenía que moverse, y entonces hubo unos debates ahí en Badajoz, Elvas, y también participaron varios miembros de la Universidad de Salamanca, que curiosamente alguno de ellos estaba nombrado en ese momento por el gobierno de Portugal, Pedro Margallo, que antes había sido catedrático de teología en Salamanca y había publicado un libro de física aquí en 1520, libro que llevaron los que en ese momento iban de parte de Salamanca y le dijeron: pero si usted mismo, según sus cálculos, las Molucas son castellanas. Así que por eso le aconsejaron al rey, después de ese debate en el que salieron que eran castellanas, pues le aconsejaron al rey que se las vendiera al rey de Portugal porque no eran castellanas, según la línea. Es decir, que la ciencia también se ha utilizado para engañar a los vecinos y sacar algún beneficio económico del asunto. Otro de los temas es la creación de lo que es la hora y el día de la humanidad en el día de hoy. Por ejemplo, el tema del calendario era muy importante y lo fue desde el principio del nacimiento de Cristo. Todos los cristianos y los que derivaban de una religión revelada tenían el calendario como un asunto eclesiástico de primera magnitud. Problema: cuando se analizaba el nacimiento de Cristo, pues Mateo dice: nacido Jesús en los días de Herodes. Pero desde el punto de vista histórico, ya desde tiempo inmemorial se sabía que Herodes murió en el 750 ab urbe condita, lo cual significa, en cronología actual, que murió el 4 a.C. Por otra parte, la estrella de Belén, que fue muy estudiada por Kepler, se llegó a la conclusión de Kepler, incuestionable hasta el día de hoy, de que la estrella de Belén era la conjunción de Júpiter y Saturno sobre la constelación de Piscis, que solo se produjo en el 7 a.C., con lo cual todos los científicos sabían, desde un tiempo inmemorial, desde luego por lo menos desde el siglo XVI, finales del siglo XVI, que Cristo había nacido antes de Cristo, con lo cual generaba un problema científico, como digo, importantísimo. Sobre todo, porque la Pascua, dice la Biblia, que es la fiesta principal de toda la religión, de judíos y de cristianos. Por tanto, había que investigar cómo acordar una Pascua que fuera celebrada por todos los cristianos en una fecha distinta a la que lo celebraban los judíos. Pero había un problema: es imposible, desde el punto de vista matemático, acompasar los ritmos del Sol y de la Luna. Se había conseguido, por ejemplo, en el siglo V a.C., Metón, un sabio griego, había conseguido crear un sistema, lo que se llama el número áureo, que es una de las dos definiciones de número áureo que hay en la época del Renacimiento. Otra es una proporción de ancho y alto con lo que se hacen los cuadros, pero el número áureo de los griegos era 529. Cada 529 años, no se sabía por qué, la luna volvía a repetir sus fases, pero no tenía ninguna equivalencia con la medida del Sol. Por otra parte, sabían los cristianos, esto estaba meridianamente claro, que la Pascua en la que murió Jesús cayó en viernes y su resurrección en domingo. Pues bien, se hizo el primer concilio ecuménico, el primero de la cristiandad, el concilio de Nicea, para fijar la fecha de la Pascua. Y era tan importante que no lo convocó el Papa, lo convocó el emperador de Roma, porque se trataba de fijar una fecha de la Pascua que Nicea estableció que se celebrara en domingo tras el plenilunio de primavera. Estaban seguros de que después de muchos siglos habría un problema de interpretación, porque sabían que se iba a ir desconfigurando ese planteamiento inicial en la medida en que no había manera de acompasar el ritmo del Sol y de la Luna. Cuando en el siglo XVI se le manda a uno de los mejores astrónomos, Juanelo Turriano, decía: eso es un trabajo de Hércules, no hay cristiano que pueda saber la medida exacta del Sol. ¿Cuánto tarda exactamente el Sol en dar una vuelta alrededor de la Tierra, como se suponía en el sistema geocéntrico?
Pero entonces, aunque había problemas para su cumplimiento, por lo menos en Nicea se había dado un criterio para separar la celebración de la Pascua judía de la celebración de la Pascua de los cristianos. Y el problema que va a haber es que... ¿Hay algún problema? El problema que va a haber es que desde el siglo XIII hay una comisión en el Vaticano para establecer este sistema y que en el año 1515, en el Concilio de Letrán, Quinto Concilio de Letrán, se establece que hay que preguntar a los sabios. Se manda un informe hecho por la Comisión del Vaticano para la reforma del calendario a todos los sabios. Lo había hecho el gran matemático alemán Pablo de Middelburg. Y todas las universidades y sabios que respondieron al Vaticano, cuyos informes se conservan, pues dijeron que estaban de acuerdo con la proporción y el cambio de la manera de medir el tiempo que proponía Middelburg, que no se parecía en nada a nuestros meses y días actuales. Menos la Universidad de Salamanca, que dijeron que a ellos les parecía mejor otra propuesta. No supieron nada más del tema y en el año 1578 piden el Papa otro informe y Salamanca redacta un segundo informe a propósito del que les han mandado de Roma para evaluar. Y Salamanca dice algo que no dice nadie. Dice, pero Majestad, le dicen al rey, pero Su Santidad, le dicen al Papa, pero si esto que ustedes nos están proponiendo es lo que nosotros le propusimos a usted en 1515. Mire, para que lo vea, le copiamos el informe de 1515 y por eso se conserva. El informe de 1515 de la Universidad de Salamanca es el único informe que ha desaparecido de los archivos vaticanos, donde nunca se pierde nada. Yo llegué a una conclusión de por qué había desaparecido, quién lo había hecho desaparecer, no voluntariosamente, lo sacó para estudiar, se murió, era Luis Lilio, y se atribuyó durante todos estos siglos a Lilio que la creación de este calendario que hoy nos rige. Lo cierto es que en ese informe Salamanca ofreció un procedimiento de cálculo que era novedoso, que nadie nunca había establecido, y hizo una medición de lo que era el día, lo más precisa que se había hecho hasta ese momento, cosa que hoy pasma porque los sistemas de medida que tenían eran pues el ojo humano, porque todavía no se había descubierto lo que va a ser después el telescopio, porque cuando se descubrió en Alemania, que después Galileo lo vio a un alemán y trató de componerlo, es tiempo después, es decir, que era con la vía del ojo humano. Por tanto, esto me parece a mí que es uno de los elementos más importantes de la historia de la humanidad. La publicación de la reforma gregoriana del calendario se hizo en 1582, se estableció para todos el mundo católico y poco a poco lo ha ido adaptando todo el mundo hasta el extremo de que hoy el calendario gregoriano marca la hora y el día del mundo. Y es una creación de la Universidad de Salamanca en un momento en el que nadie era capaz de medir con precisión la medida de la realidad. Hoy, precisamente, es un día que tiene que ver con la celebración del calendario gregoriano, porque la reforma del calendario gregoriano se publicó el día 4 de octubre de 1582, día en que murió Santa Teresa de Jesús, cuya onomástica celebramos hoy. Ella murió un jueves 4 de octubre y fue enterrada al día siguiente, el día 15 de octubre. Y es porque ese día se quitaron los 10 días que mandó el Papa quitar del calendario para acompasar el ritmo que se había desajustado desde el Concilio de Nicea. A partir de ese momento, las medidas de Salamanca de quitar pues un año cada 4 sería bisiesto y todas estas cosas, pues han permitido que mantengamos el criterio de acompasamiento de la celebración de la Pascua, que es la base de la creación de lo que hoy es el primer elemento de la globalización, lo que es imponer una hora y un día a toda la humanidad. También hubo muchas novedades en el estudio de la naturaleza, pero no quiero abusar demasiado de su tiempo. Les haré una especie de revisión de algunos, aunque ya veo que en la proyección, cuando se proyecta, pues luego se desajusta, porque parece que el software de este ordenador me tiene un poco de manía. No es el mismo que el que yo tengo en casa, está claro. Por ejemplo, Francisco López de Villalobos, que descubre la sífilis cuando estaba provocando muertes importantes en toda Europa, de forma muy temprana. Gómez Pereira, casi nadie habla en la historia de Gómez Pereira. Escribió un libro que se llamaba Antoniana Margarita, en el que hace una especie de avance
de avance de lo que va a ser Descartes, después la idea de Descartes. Él dice, conozco que conozco algo y el que conoce existe, luego yo existo. 77 años antes que Descartes, este estudiante y profesor en Salamanca nos está diciendo el cogito ergo sum de lo que es la base de la filosofía moderna actual. José de Acosta, un hombre que después de haber viajado por medio mundo, un hombre importantísimo, pues escribió en Salamanca su Historia natural y moral de las Indias, y aquí la publicó, dando lugar al nacimiento de lo que es la biogeografía. En esta obra, este hombre hace una descripción de todo lo que ha visto y conoce bibliográficamente de las Indias, tiene una información privilegiada, él es un gran investigador y cuando hay un ojo atento que lo mira, se da cuenta de que descubre cosas que teóricamente han descubierto otros. En 1589, este hombre habla de la corriente de Humboldt, pero Humboldt viajó por allí en el siglo XIX. Está descrita perfectamente por Acosta en el capítulo 33 de su libro. O, por ejemplo, habla de las ideas evolucionistas, 250 años antes que Darwin. Pero no se ha conocido, porque, como ya digo, que la historia de España la han escrito otros, pues entonces han aireado los descubrimientos de otros, que también son importantes, pero que conviene, yo creo, que se sepan los demás. Francisco Micó. Francisco Micó es el primero al que se le ocurrió hacer un herbolario, guardarlo con clasificación de lo que es las plantas, y hizo un estudio sistemático de las hierbas y plantas de Castilla, de Extremadura, de Cataluña. Los avances en la botánica de este trabajo fueron espectaculares y no han sido suficientemente reconocidos. Por otra parte, aquí estudió Andrés Laguna. Andrés Laguna era un médico que viajó muchísimo, fue un hombre muy culto, muy considerado en toda Europa, pero que después al volver murió muy joven y fue su madre la que publicó parte de su legado manuscrito hasta entonces. Pues es el que creó el primer jardín botánico, el de Aranjuez. Es el que explicó el modo de propagación de los helechos, descubrió un gran número de plantas, explicó los sexos y la fecundación de las fanerógamas, escribió muchísimos textos sobre medicina y es el primero que tradujo del griego al español el Dioscórides, el libro más importante de botánica medicinal que había en la historia de la humanidad, cuyo ejemplar manuscrito tenemos aquí en la biblioteca de la universidad. Algo que también es bastante conocido, que ha nacido en Salamanca, es la proyección de nuestra universidad en universidades de otros lugares. De hecho, desde los 22 tomos de la tesis doctoral de la profesora Águeda María Rodríguez Cruz, que murió de COVID, a la que yo quiero dar un pequeño homenaje con este nombramiento. Para mí era una mujer muy especial, era una persona que yo, por ejemplo, llegué a su despacho y llamé, por favor, ¿me puede usted atender? ¡Pasa, hija! Hasta me leía los trabajos antes de publicarlos y no tenía ninguna obligación. Era una buena persona, aparte de una gran profesora. Pues esta mujer publicó en su libro, que después se editó en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá en 1973, en 2 tomos gordísimos, publicó lo que es la proyección de la Universidad de Salamanca y de Hispanoamérica, y cómo la primera universidad de allá, que es la de Santo Domingo, 1538, se hizo con los estatutos de la Universidad de Salamanca, y así se hizo también la de México, Lima, por ejemplo, en 1551, el emperador Carlos dicta distintas leyes para la creación de ambas universidades, y en las dos pone la misma frase, que cuando haya alguna duda se sigan los estatutos de la Universidad de Salamanca. Es decir, era hija, claramente estas fundaciones, hijas de la Universidad de Salamanca. No solo el volumen de universidades, sino el de hospitales, que fue la mayor red de hospitales del mundo en todo ese momento. Hubo en América muchísimos más hospitales que en España y todos allí eran gratuitos y se salía de allí cuando ya estabas curado,
cosa que en los hospitales peninsulares no ocurría de tal forma. Los médicos, muchos habían sido formados en la Universidad de Salamanca y fueron hacia allá. Tengo una alumna trabajando en uno de ellos ahora mismo, y la enorme influencia que tuvo la enseñanza adquirida en Salamanca para la curación y los procedimientos médicos, anatómicos, etcétera, medicinales, de lo que fue la medicina en las Indias. Y algo que normalmente rara vez se ha matizado, pero que yo lo vi y así lo explico y trato de demostrarlo, es que se crea una marca. En aquella época, siglo XV, XVI, no había una marca. Hoy estamos acostumbrados a Nike, a Nocilla, a la leche la asturiana, pero en aquella época no había una marca. Y se crea la marca Salamanca como marchamo de calidad. El primero del que tenemos noticia que contribuyó a esta creación fue un viajero que pasó por aquí y quedó asombrado de lo que vio en Salamanca. Una de sus frases, escribió mucho más sobre Salamanca: no existe en toda España más esclarecido estudio general que el de Salamanca. Y esto es lo que va a ser repetido hasta la saciedad por muchos intelectuales de distintas nacionalidades o de distintas naturalezas, con distintos elementos formativos en su currículum, en el sentido de que se reconoce el valor de la opinión de Salamanca para todo lo que estaba siendo dudado en cualquier momento. Por eso, cuando en las escuelas menores se hizo este emblema, esta imagen simbólica, esta imagen heráldica simbólica, en cuyo borde pone Omnium Scientiarum Princeps Salmantica docet, es decir, Salamanca, que es la primera en las ciencias, enseña, me parece que no era una superchería, porque aunque no les he hablado de todos los descubrimientos que yo he visto en Salamanca, pero los que ya he dicho creo que son ejemplos de que los salmantinos y, por tanto, los españoles no hemos sido tan rudos, tan bárbaros, tan arrogantes y tan incultos. Y, sobre todo, saliendo de una ciudad que, como digo y repito, tenía en ese lapsus histórico de 100 años, como máximo tuvo 18.000 habitantes por población total. De hecho, de esta Universidad de Salamanca salieron, según Águeda Rodríguez Cruz, más de 500 estudiantes y profesores a lo largo de la Edad Moderna, siglos XVI, XVII y XVIII, que fueron a trabajar a Indias, o como personas que trabajaban en la medicina, en la docencia, en la adjudicatura, en la administración, en todo rango de conocimientos. En Salamanca, por tanto, influimos en Indias, pero no fuimos colonizadores. Y quiero insistir en esto. Todos los libros que tengan ustedes a la mano, si buscan, hablarán de la colonización de España en Indias. Pues bien, yo tengo que decir que es mentira. Es otra de las grandes mentiras de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la palabra colonización no existió en español hasta el año 1843. Y no existió, y cuando se metió es porque los historiadores hispanistas, franceses, ingleses, alemanes, cuando trataban de escribir la historia de España no encontraban la forma de definir lo que había en Indias, y dijeron colonización. Pero en España no hubo colonización. Donde hubo colonización fue en el tipo de intercambio cultural que se dio entre Inglaterra y sus colonias, Francia y sus colonias, etcétera. Les pongo un simple ejemplo. En el siglo XVIII, en uno de los viajes del capitán Cook, uno de los 3 viajes, describe lo que es Australia. No era el primero, pero va a ser el primero que va a ser tenido en cuenta. Y Inglaterra empieza a ser la colonia de Australia. En Australia no se conservó ni un solo nativo. Sin embargo, ustedes verán la cantidad de personas con rasgos aztecas, incas o mayas que hay en el mundo de América Latina. Cuando se habla de la colonización de Francia o de América, de Francia o de Inglaterra en América del Norte, pues los indios desaparecieron, Jerónimo, desaparecieron, fueron aniquilados, mientras que cuando
en los primeros viajes que se dieron se trajeron algunas personas y fueron entregadas como regalo a otros por parte de los colonizadores, Colón, de estos primeros viajeros, pues Isabel la Católica, que murió en 1504, por tanto bien tempranamente, esta dijo: pero ¿quiénes son estos para esclavizar a mis súbditos? Y montó una comisión que fue por toda Castilla recogiendo a todos estos indios y devolviéndolos en un barco a sus lugares de origen. Aquí, una persona que viviera en Indias tenía el mismo derecho legal que el que vivía en Salamanca. Es decir, no hubo colonización, se promovió la cultura común, los matrimonios comunes. Estaban prohibidos los matrimonios con los originarios en el colonialismo inglés, en el francés. Esos fueron colonizadores. Y se aplicó la palabra colonización porque cuando esos extranjeros escribieron nuestra historia no tenían otra manera de definir aquello que en realidad eran reinos de España. Era parte del reino de Castilla. Una persona, el virreinato de México, el virreinato de Nueva España, era parte de lo que es la corona de Castilla del momento. Es decir, que en mi opinión hay que reescribir parte de la historia y en ella, indiscutiblemente, habrá que revalorizar lo que hemos hecho, por ejemplo, en Salamanca. Porque no solo es lo que se hizo en esa parte de la época que hemos vivido, sino que ustedes, ellos, somos personas que debemos ser reivindicados como algo importante en el mundo, lo que el mundo le debe y le deberá a Salamanca, porque ustedes mantienen viva la llama de esta importante expansión cultural. Muchas gracias.